Una tradición que muchos celebran, Así independientemente de que sean mexicanos o no. Muchas personas ya la celebran. ha cruzado la frontera y pues ya en todas partes se celebra, de veras que sí. Bueno, y continuando con el tema, Alma, en el Centro para las Artes se está llevando a cabo el primer, escucha esto, festival donde la cultura y tradiciones mexicanas se hacen presentes. Así es, y nuestro compañero Homero Tijerina se encuentra en vivo y en directo desde allá y nos tiene todos los detalles sobre esta actividad. Adelante. Estamos en vivo desde el Centro para las Artes de Laredo, acompañado de la Catrina, el Catrín y otras muertes que nos acompañan aquí, como no, con nosotros. Estamos con Ana Laura Benavides, encargada de prensa del consulado. ¿Qué nos puedes decir de esta tremenda tradición del Día de Muertos? Pues queremos hacer la invitación a toda la comunidad de Laredo para que nos acompañen esta tarde en punto de las 5 aquí en el Centro de las Artes. Vamos a tener una serie de actividades como manualidades, hacer calaveritas de azúcar, va a haber pintacaritas. Queremos que nos acompañen para festejar a nuestros fieles difuntos. A las 6 de la tarde vamos a tener una misa para los fieles difuntos en la iglesia de San Agustín. Posteriormente a las 7 vamos a tener una procesión desde la iglesia de San Agustín hasta el Centro de las Artes. Entonces queremos hacer una cordial invitación a todo el público para que nos acompañe esta tarde. El evento es completamente gratis. Queremos que nos acompañen. Va a ser a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y tenemos comida mexicana típica, tenemos música y tenemos un altar de muertos enorme aquí atrás de nosotros, así es que está perfecto. Vengan a aprender a hacer calaveras de azúcar, papel picado y todo lo tradicional de Día de Muertos que solamente se celebra en México y es una tradición de hace más de 2000 años que celebraban los aztecas y los mayas. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más agradecer al Centro para las Artes, a la ciudad de Laredo, al Convention and Visitors Bureau y a Laredo Main Street por organizar este evento tan bonito para que la gente conozca nuestras raíces y festeje con nosotros nuestra cultura mexicana. Muy bien, eso es todo desde el Centro para las Artes, no se lo pierdan, aquí los esperamos y regresamos al estudio con ustedes. Ahí estaba, Homero Tijerina, dándonos una clase magistral sobre el significado y lo que encierra el Día de los Muertos como tradición. Gracias, Homero, nos vemos al rato. Bueno, y hablando de la comida del Día de los Muertos, le voy a comer el mandado a Homero, porque ahora voy a dar una nota deportiva que le correspondía dar a él, pero seguro que la da en la noche. Y es que este día se realizó una proclamación en la que participaron jugadores de fútbol de las escuelas Nixon y Martin. Eso es como unir el uranio y el plutonio, la bomba atómica. Esto en anticipación al clásico donde estos equipos rivales se enfrentan en la cancha de juego. Autoridades municipales y administradores escolares felicitaron a los jugadores y les desearon